Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela Marea de Pasiones. Said le pide a Leonor que no se preocupe ya que Luisa lo llamó para decirle que mañana tomará un vuelo de regreso. Leonor le pregunta por qué no le dijo eso a ella. Said le pide disculpas aclarándole que eso no le tocaba decírselo, así que le pide que mejor se encargue de su empleado. Mientras tanto, Pardo se hace el loco y le pide a Marcelo y a Enzo que se retiren ya que no los conoce. Socorro interviene y le pide que mejor lo ayude ya que Marcelo es el amigo que lo salvó a él. Pardo le pide que no diga nada ya que no sabe el peligro que corren. Marcelo se le acerca y le pide que lo ayude a comprobar su inocencia. Pardo le pregunta cómo hará eso, si solo tiene a su mujer, manifestando que no la puede perder así. Socorro interviene y exclama que eso mismo le está pasando a Marcelo. Pardo, al ver que no tiene opción, le pide a su mujer que se cuide. Asimismo le dice a Marcelo que lo va a ayudar con lo que pueda. Por otro lado, Alfonso le pide a Rita que hable un momento. Rita le dice que no. Alfonso le dice que siente mucho lo que le dijo. Rita le manifiesta que ella es consciente de su problema mental, pero tampoco era para que la tratara de esa forma. Alfonso le confiesa que en verdad se puso celoso. Rita le dice que no tenía por qué hacerlo. Alfonso le dice que la realidad es que él no se atreve a decir lo que siente, pero que aún así le hizo un detalle. Rita toma el espejo y se lo agradece. Alfonso le pregunta si pueden ser nuevamente amigos. Rita le responde que sí, pero con la condición de que le vuelva a hablar a su familia. Alfonso sabe que es difícil, pero aún así acepta el trato. Al rato llama a Isela. Esta toma el teléfono y lo escucha. Alfonso, sin parar de llorar, le comenta que ya está en rehabilitación, por lo que le pide que lo acepte en la casa cuando salga. Isela solo le reclama por el brazalete que se llevó, pero Alfonso, sin saber nada, le pregunta de qué está hablando. Por otra parte, Camila le dice a Iñaki que tiene que darse prisa, ya que la policía los puede agarrar. En ese momento Ana se acerca muy triste y le dice a Camila que por su culpa ella y Roberta se separaron. Al mismo tiempo Alfonso le promete a su madre que él no se llevó ningún brazalete. Isela no le cree nada, por lo que le pide que regrese a la casa cuando termine con su tratamiento. Luego de la llamada, Alfonso le menciona a Rita que su padre lo odia ya que le echó las culpas sobre el brazalete para que su madre dudara de él. Mientras tanto, Camila le pide perdón a Ana. Iñaki interviene y le dice a Ana que él no cree que Roberta haya soltado a Gael. Camila les pide que mejor se concentren en limpiar la casa, ya que hay huellas de que estuvieron allí. Ana les pregunta si pueden estar las huellas de Roberta. Camila le responde que sí. Ana le pide que entonces vayan a limpiar todo. Asimismo, Isela se acerca a Juan. Este la mira y le pregunta qué quiere. Isela le responde que vino a decirle que ya nunca más va a volver a estar con ella, ni tampoco puede meterse en la habitación de Alfonso, ya que él va a regresar cuando termine su tratamiento. Además le aclara que ya sabe que Alfonso no se llevó el brazalete, por lo que le dice que es muy patético y se marcha. Más tarde, Elena le hace saber a Said que es peligroso que lo vean en su casa. Said le pide que se calme. Seguidamente le comenta que Luisa le aseguró que iba a traer a unos inversionistas. Luego le pregunta si sabe algo de Marcelo. Elena se inquieta mucho y le responde que entonces Luisa está con Marcelo. Said le pregunta cómo lo sabe. Elena le responde que cuando estuvo hablando por teléfono con Marcelo le pareció escuchar la voz de Luisa. Said le pide que ahora guarde toda esa rabia que tiene para cuando regresen. Mientras tanto, el doctor le comenta a Luisa que el paciente perdió mucha sangre. En ese momento, Socorro interviene y le pide al doctor que le extraiga toda la sangre que quiera, ya que ella está dispuesta a hacer todo por Marcelo. Luego de irse, Luisa, muy molesta, le pregunta a Marcelo quién es esa tipa. Marcelo se ríe y le pregunta si acaso está celosa. Por otra parte, María le entrega a Hernán su dinero para que ayude a su cuñada. Hernán se sorprende y le pregunta qué negocio piensa poner. María le pide que no se emocione ya que solo va a repartir pasteles. Hernán la felicita por eso y la abraza. Juan llega en ese momento y le dice a María que siempre que llega la ve abrazando a un hombre diferente. Hernán interviene y le pide que no le falte el respeto a la señora. María le pide que se quede tranquilo. Luego de eso, María le aclara a Juan que Hernán solo la estaba felicitando por el negocio que piensa colocar.
Juan le dice que no soporta que otro hombre la abrace. María le pregunta el por qué si ellos no son nada al fin y al cabo. Juan le dice que eso quería decirle y que ya Isela le dijo que no le importaba que fueran amantes. María le deja en claro que ella nunca lo quiso. Juan le pregunta por qué renuncia a una oportunidad donde pueden ser felices. María le dice que lo único que tiene que mantener es fingir tener una relación con Isela. Así que le pide que mejor busque a otra que quiera jugar con él y que a ella la deje en paz. Por otro lado, Leonor se sorprende al ver que Tiago va al psiquiatra. Tiago le pregunta si acaso tenía otra opción. Leonor le responde que no, pero que aún así va a entregarle el recibo a Luisa para que compruebe que sí está yendo a terapia. Tiago le dice que él ahora no piensa volver a ese lugar. Leonor se le acerca y le menciona que dejará de ir hasta que la doctora lo decida. Tiago le dice que a lo mejor la doctora se canse de hablar conversaciones aburridas y empieza a meterse con él. Leonor le dice que tiene que controlarse, ya que si no le quitará su apoyo. Tiago le aclara que él también puede decirle a todos lo que ella hace con Walter. Leonor le manifiesta que solo pierde su tiempo ya que ella y Walter se están preparando para decirle a toda la familia que ellos van a empezar una relación. Mientras tanto, Walter le dice a Tapia que él solo está con la vieja para quitarle dinero y así puede estar con ella. Más tarde, Socorro le dice a Marcelo que ya hizo la donación. Marcelo se lo agradece. Luisa siente muchos celos y se lo agradece sarcásticamente. Socorro no le presta atención y le dice a Marcelo que ella ya se tiene que ir, por lo que le agradece por todo lo que hizo por ella y por su esposo. Marcelo exclama que no hay problema. En esas, Luisa interviene y le pregunta a Socorro si es la mujer de Pardo. Socorro le responde que sí. Luisa se disculpa rápidamente por ser tan impulsiva. Socorro le pide que no se preocupe ya que ella conoce toda su historia con Marcelo, por lo que le dice que ojalá resuelvan ese problema. Por otra parte, Berta llega a la oficina de Tiago para conseguir trabajo. Tiago le pregunta cómo es su labor. Berta le comenta que ella ha trabajado en varios hoteles. Tiago se sorprende y exclama que seguramente ha encontrado cosas en las habitaciones mientras limpia. Berta no entiende y le pregunta cómo así. Tiago le pregunta si ella se pone la ropa interior que encuentra en las habitaciones. Berta le responde que obviamente no. Tiago le entrega su currículum y le dice que no está apta para trabajar en el hotel. Berta sabe cuál es su manera, por lo que se le acerca y le hace saber que se pondrá la ropa interior que encuentre. Tiago le dice que entonces está contratada. Por otra parte, el doctor le dice al prisionero que tiene un encargo. El prisionero le dice que no quiere volver a estar en ese lugar. El doctor le promete pagarle el triple por el trabajo. Entonces el hombre acepta, pero le aclara que no se va a arriesgar. El doctor le pide que no se preocupe ya que solo es un mexicano que está de visita y también hay alguien que no quiere que vuelva al país. Por otro lado, Felipe le dice a la fiscal que deberían tener sospechas de Said. La fiscal le pregunta el por qué. Felipe le responde que sospecha de que Said tiene negocios indebidos aprovechándose de la familia Grajales. La fiscal le pide que ahora no señale a Said con cosas que no tienen nada que ver con el caso. Felipe le promete que así será. La fiscal cambia de tema y le menciona que no encontró huellas de Beatriz en la llave. Felipe le dice que no sabe qué pasó. La fiscal le dice que ella sí lo sabe, ya que investigó por su cuenta, por lo que le dice que él está fuera del caso por no cumplir con su trabajo. En otra parte, los oficiales le comentan a Ana, a Camila e Iñaki que encontraron un colchón en la cama. Camila le dice que eso lo usó con Iñaki. El oficial le dice que solo van a comprobar si tienen sus huellas. Ana les pregunta si ya le avisaron a su familia. El oficial le responde que solo lo hará si encuentran algo sospechoso. Luisa por su lado le pide disculpas a Marcelo por comportarse mal con la mujer de su amigo. Marcelo le pide que no se preocupe. Luisa le pregunta dónde está el oficial Enzo. Marcelo le responde que fue a hacer una vuelta. Luisa le pregunta si acaso no lo estaba vigilando para que no se escape. Marcelo le muestra que está esposado a la banca para que vea que no puede escaparse. En ese momento Luisa le hace saber que va por un poco de agua. En ese momento aprovecha un hombre que fue contratado por el doctor para acabar con él, pero para su mala suerte Enzo llega en ese momento, así que el hombre guarda su arma. Enzo le dice a Marcelo que todo está despejado.
Mientras tanto, Natalia empieza a jugar en la mesa. Said la regaña y le pide que deje de hacer tanto escándalo ya que está trabajando. Natalia se pone muy triste y se marcha. Said la detiene y le pide que lo perdone, pero le aclara que tiene muchas preocupaciones en su cabeza. Natalia le pregunta si puede hacer algo para que se la quite. Said le responde que puede hacer lo que quiera, por lo que le pide que lo espere en la sala. Luego de eso, Said llama al teniente Vélez. Este le contesta y le pregunta en qué lo puede ayudar. Said le aclara que más bien es una ayuda para él, ya que apenas sepa que el doctor cambió la fórmula de la autopsia, él quedará como el director de la policía. Vélez le pregunta qué quiere hacer. Said le pide que vaya al hospital y le diga al doctor que si no hace lo que le pide no va a sobrevivir. Por otra parte, Ana le dice a Camila y a Iñaki que deben decirle ellos mismos a sus familias lo que está pasando y no dejar que se enteren por la policía. Camila exclama que el problema es que no sabe cómo explicarle el lío en el que están. Iñaki exclama que seguramente los agentes ya sospechan de ellos, por lo que les pide que se preparen para lo peor. Ana menciona que ella solo no quiere que culpen a Roberta por algo que no cometió. Camila les pide perdón por meterlas en ese problema. Al mismo tiempo, Felipe le dice a Beatriz que cometió un error por borrar sus huellas de las llaves. Beatriz le pregunta qué va a pasar ahora que lo sacaron del caso. Felipe le responde que seguramente le asignaron el caso a un detective más experimentado. Beatriz se preocupa y le pregunta si acaso lo pueden echar de la corporación. Felipe le responde que a él solo le importa que ella esté bien. Beatriz se lo agradece, pero le pide que no se sacrifique por ella. Felipe le dice que él solo quiere que nada los separe. Beatriz le pregunta por qué no se van a un lugar donde nadie sepa. Felipe le responde que no, ya que él como policía debe pagar por sus errores. Más tarde, el doctor le hace saber a Marcelo y a Luisa que el paciente ya está fuera de peligro. Además, les comenta que el paciente solicitó hablar con Marcelo y nada más. Luisa no entiende y le pregunta por qué solo quiere hablar con Marcelo. El doctor le responde que fueron órdenes de Vicario. Luisa le dice que de todos ellos ella necesita ir. El doctor acepta, pero le aclara que no podrá hacer nada, si Vicario no quiere tener presente a Luisa. Al entrar a la habitación, Luisa se presenta como la hija de Alejandro Grajales y le dice a Vicario que es muy importante para ella su testimonio. Vicario exclama que a él le dijeron que callara todo. Marcelo le dice que su declaración es muy importante. Asimismo, Luisa le hace saber a Vicario que va a grabar su declaración. Luego de eso, Vicario les comenta que hace 7 años él estaba esperando una visita con Eric Nazar, pero en ese momento un mexicano llegó y muy nervioso solicitó que lo dejaran pasar con Nazar, y entonces lo dejaron entrar. Luisa le pregunta qué pasó después. Vicario le responde que él estaba molesto en ese momento y escuchó que el mexicano le ofreció mucho dinero a Nazar para que cambiara la fórmula de la autopsia, y así pareciera que Alejandro Grajales había fallecido por una caída. Al oír eso, Luisa se le acerca y le pregunta si pudo escuchar cuál fue la verdadera causa de la muerte de su padre. Vicario le responde que no, ya que no dijeron nada de eso. Luisa, muy impactada, le dice a Marcelo que eso solo significa dos cosas, y es que él no acabó con la vida de su padre, además de que Said mintió cuando dijo que lo vio empujar a su padre. Por otra parte, Elena va donde María y le pregunta si ha hablado con Marcelo. María le responde que no, ya que sigue molesto con ella. Elena le dice que de todas maneras Marcelo debe afrontar la realidad. María le comenta que Juan no tiene decencia, ya que hoy vino a pedirle que fuera su amante. Elena se sorprende mucho, sin embargo le pregunta si ya pensó con quién se va a quedar el resto de su vida. María le responde que sí, pero le aclara que no será con Juan. Elena le pregunta qué piensa de Cristóbal. María se ríe ya que ella ahora solo está pensando en sus hijos. Elena le pide que no se preocupe por ellos, ya que ellos están grandes para hacer su vida, por lo que le pide que haga lo mismo. María le dice que esperará que el tiempo lo decida. Asimismo, Marcelo le pregunta a Vicario cómo se llamaba el hombre que estaba hablando con Nazar. En ese momento, Vélez llega para cerciorarse de que Vicario no suelte la lengua. Vicario lo ve y se pone muy nervioso, por lo que le miente a Marcelo diciendo que Juan Marrero fue quien le entregó el dinero a Nazar para que cambiara la autopsia. Luisa no lo puede creer.
Vélez interviene y le pide a Marcelo y a Luisa que lo mejor es que se retiren para que el paciente pueda descansar. Por otro lado, Nora le pregunta a Tiago si sabe cuándo va a regresar Luisa. Tiago le pregunta para qué quiere hablar con su hermana. Nora le responde que mañana será la audiencia con el juez para que decida con qué padre se va a quedar el bebé. Y Luisa es quien la va a ayudar con eso. Tiago le dice que está difícil ya que su hermana está de viaje y no regresa hasta que pasen unos días. Nora no lo puede creer y exclama que Luisa no le dijo nada. Tiago se burla de ella por creerse la dueña de la empresa para que todos le den explicaciones de lo que hacen. Al mismo tiempo, Luisa llora desconsoladamente al ver que está rodeada de una familia de mentirosos. Marcelo le dice que él se siente peor ya que por una mentira la perdió a ella. Luisa se lamenta y le pregunta por qué Juan le pagaría a un forense para que mienta. Marcelo le responde que lo hizo para culparlo. Luisa le pregunta por qué lo haría. Marcelo le confiesa que Juan es su verdadero padre. Luisa no lo puede creer y le pregunta cómo es posible. Marcelo le aclara que no solo Juan es un mentiroso, sino también Said. Luisa se lamenta por todo y lo abraza. Más tarde Marcelo le pregunta a Luisa si ya está mejor. Ella le responde que Juan es un falso, aclarándole que no solo por lo que le hizo, sino también por cambiar la autopsia de su padre. Marcelo le dice que Said es el mayor culpable de todo. Luisa le pregunta cómo piensa que Said planeó todo. Marcelo le dice que deben aclarar muchas cosas cuando lleguen a México. Asimismo, Luisa, muy triste, le comenta que la versión de Vicario cambió todo. Marcelo le dice que él es inocente, a menos que no le crea nada de lo que dijo. Luisa le dice que sí creyó en todo, pero le pide que la entienda ya que son muchas cosas que tiene en su cabeza. Marcelo le pide que no se preocupe, además le dice que ahora no puede dudar del amor que siente por ella. Al mismo tiempo, Cristóbal empieza a tener problemas en la memoria, por lo que llama a su amigo para que lo ayude. En ese momento llega María y los saluda. Cristóbal se acuerda muy poco y le pregunta qué quiere. María le pregunta si puede entrar a su casa para conversar. Cristóbal le dice que no, ya que tiene cosas más importantes que hacer. María, sin saber que su memoria está fallando, se molesta y se marcha. Al llegar a la habitación, Marcelo le pregunta a Luisa si aún duda de que él es inocente. Enzo interviene y exclama que los va a dejar solos, ya que sabe que no se va a escapar. Luego de irse, Marcelo se le acerca a Luisa y exclama que en el fondo ella sabe que él es inocente. Luisa le pide que lo perdone. Asimismo, mientras la besa, Luisa le comenta que todo apuntaba en que él había acabado con la vida de su padre. Marcelo le pregunta qué piensa ahora. Luisa le responde que ya no tiene ninguna duda de que es inocente. Marcelo le manifiesta que siempre la ha amado. Luisa le pide a Marcelo que se detenga, pero al ver que no lo hace, se entrega completamente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.